Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar ahora el estudio de la unidad número 4 del cálculo integral, que se llama Aplicaciones de la integral definida. El punto número 1 a revisar es series de Taylor y de Maclaurin. Para empezar a manejar el concepto de series, nos vamos a apoyar en el concepto de sucesiones. Y justo una sucesión es una lista de números en orden. A subíndice 1, A2, A3, hasta llegar a subíndice n. Y una sucesión infinita es una función cuyo dominio es todos los enteros positivos. Ahora, si el dominio de esta función es el conjunto de los enteros positivos, entonces los elementos del contradominio serán los valores de la y se dispondrán en orden creciente, ¿sí? Sucesivo. Ahora, por ejemplo, si n es un entero positivo, vamos a encontrar los tres primeros elementos del codominio o contradominio sabiendo que tengo esta función. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, si es en orden creciente, empezar por el 1, sustituir el 1 en el valor de la n y hacer los cálculos. Posteriormente, sustituir el 2, hacer los cálculos. El 2 coincide con esta n del denominador y el exponente. Y así encuentro entonces el valor del f3 para tener entonces tres valores, los tres primeros elementos del codominio de esta función. Ahora, para manejar la notación, en lugar de emplear la notación de costumbre f de x, en las sucesiones se utiliza ubicar entre llaves el a subíndice n. Y entonces los términos de la sucesión, o sea, los elementos del codominio, se forman haciendo lo que les comentaba anteriormente, que esta n tome valores sucesivos, 1, 2, 3, etc. De manera general, entonces quedaría entre llaves a subíndice n, lo podría explicar también o plantear desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Y esto qué me diría? Que tendría entonces ahora puntos suspensivos en todos los elementos para dejarla como una serie, una sucesión infinita, perdón. Como ejemplo, ¿qué tengo? Tengo 1 sobre raíz de n, entonces voy a sustituir en la n valores sucesivos 1, 2, 3, 4 hasta dejarla en puntos suspensivos y poder hacer los trabajos de tipo aritmético o algebraico. Aquí entonces empezaría trabajando con el 1 sustituido. 1 más 1 sería este 2, un 2 al cuadrado sería 4 más 2 sería este 6, 3 al cuadrado 9 más 3, 12, y así seguiría en puntos suspensivos. O también podría plantear un menos 1 elevado a la potencia n. Ubicamos que la n puede tomar valores en denominadores, en raíces, como base de potencias, en sumas o en exponentes. Ahora, las sucesiones entonces se pueden describir a través de diferentes notaciones. Su notación la puedo manejar entonces desde n igual a 1 hasta infinito o a través de una fórmula. Esta fórmula sería el a subíndice n sería igual a el interior del entre llaves, que sería la función, o podría determinar los términos de la sucesión, haciendo las sustituciones correspondientes con valores sucesivos desde 1 hasta el infinito o desde 1 hasta n, y seguiríamos entonces trabajando para encontrar valores específicos. Otro ejemplo, esta es una manifestación en la notación, esta sería una como fórmula, y entonces estaría trabajando para encontrar los términos de la sucesión sustituyendo 1 en la n, 1 en la n para encontrar este valor. El siguiente sería sustituyendo un 2 en cada una de las n's, haciendo las operaciones y así sucesivamente. Este es el concepto de sucesiones. De este concepto nos vamos al concepto de series infinitas. ¿Y por qué revisamos antes el de la sucesión? Porque justo el concepto de serie está íntimamente relacionado con el concepto de sucesión. Y entonces, si esta es una sucesión que ya lo habíamos aclarado anteriormente, que es a subíndice 1, A2, A3, etc.,
Entonces, la suma de cada uno de estos elementos de la sucesión es lo que se llama una serie infinita. Y este sería el planteamiento. Y entonces podemos ahí manejar las dos definiciones. Una sucesión es una lista ordenada de números, mientras que la serie es la suma de esta lista de números. Y los elementos a subíndice n, donde volvemos a repetir que la n son números sucesivos, se llaman justo los términos de la serie. Y a subíndice n se denomina justo como el término general, y la forma compactada o compacta de la serie se puede manifestar como una sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de a subíndice n. O si se repite constantemente esto de n igual a 1 hasta infinito, nada más poner la sumatoria. Y en forma desplegada lo podríamos trabajar así. A1 más A2 más A3, etcétera, la podría entonces yo plantear como A con la K, que se llama el subíndice que voy a estar manejando. Y entonces así la suma de una serie es el límite de la sucesión de cada una de las sumas parciales. Y esto se expresa así. Entonces es el límite de la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de A subíndice K. Y vamos a manejar entonces que la representación decimal de un tercio pues es en realidad una serie infinita. ¿Cómo podemos pensar que es un tercio? Sería 0.3333, así hasta el infinito, ¿sí? Aproximadamente 1.3. Y si yo la quisiera desplegar esto en forma de serie infinita, entonces ¿qué equivale? A 3 décimos más 3 centésimos, 3 décimos más 3 centésimos más 3 milésimos más 3 diez milésimos, ¿sí? Que equivaldría a 3 sobre 10, 3 sobre 10 al cuadrado, al cubo, a la cuarta, etc. Y teniéndolo en forma reducida, sería la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de 3 sobre 10 elevado a la potencia n. Entonces, la primera nada más estaría manejando el 3 décimos. La segunda estaría manejando los 3 décimos más los 3 centésimos. La que sigue entonces sería décimos, centésimos, milésimos, y así hasta tener la S subíndice n hasta llegar a 3 sobre 10 a la n. Este concepto de series me lleva a plantear lo que se llama series de potencias. Entonces, justo a una serie que contenga potencias de exponentes enteros no negativos con una variable x, tal como esta, se le conoce como una serie de potencias. La x está elevada a exponentes enteros no negativos, empezando aquí por x a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, etcétera, hasta llegar a c subíndice n, x a la n. Y esto trabajado en forma reducida, podríamos pensar entonces que es la sumatoria desde n igual a 0, aquí tengo un x a la 0, hasta infinito, de un coeficiente que aplica sobre una x a la n. C subíndice n son constantes entonces que dependen del valor n. Y a este concepto entonces le llamamos serie de potencias en x. Ahora, justo la serie anterior es solamente un caso particular de una forma más general, en donde esta x puede estar también trabajada restándole una constante. Y es el mismo concepto, pero en la base x estoy metiendo x menos a la 1, a la 2, al cubo, así hasta desarrollarla de tal manera que tengo esta forma, que sería la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de c subíndice n, ya no nada más de una x, sino sería x menos a la n. Pues a la serie anterior, entonces se le llama serie de potencias en x menos a, como a esta de arriba se le llama serie de potencias en x. Y cuando esta serie de potencias entonces representa una función en un intervalo, ¿sí? Entonces va a existir la posibilidad
de que haya una relación entre los coeficientes de cada uno de los términos, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esto? Pues miren, vamos a retomar la función planteada anteriormente y lo que voy a hacer es plantear la serie de derivadas. La primera derivada de esta función es derivada de una constante 0. Aquí realizaría el producto porque como estoy elevado a la potencia 1, nada más me quedaría C1x menos C1a. La derivada de C1 por x sería C1 por 1 y la derivada de C1 multiplicando a menos a sería un 0, por eso no la estoy considerando aquí. A la hora de derivar este segundo término sería 2 bajo exponente, multiplicando por el coeficiente, dejo base y quito 1 al exponente y derivo por regla de la cadena el interior. La tercera sería bajo coeficiente, multiplico por constante, reduzco 1 en el exponente y multiplico por la derivada. Ahí está, primera derivada. Voy, derivadas sucesivas. Segunda derivada. Esto sería una constante que sería un 0 y aquí nada más me quedaría entonces 2c2 por la derivada de x que es un 1, pero en este momento me quedaría un 2 por 3, sería un 6c3 y esta base sería completa quitándole un 1 al exponente y todavía derivando por regla de la cadena. Y así sigo sucesivamente. La derivada de esto es un 0 y la derivada de esto me queda en un 6c3, c subíndice 3. Y evaluando las derivadas en x igual a a, entonces estoy metiendo en vez de la x el valor de la a, obtengo estos resultados. En la primera derivada, como la trabajo aquí, esto sería un 0, estos términos desaparecen y nada más me quedaría en la primera derivada me quedaría el c subíndice 1. En la función me quedaría, todos estos anularían y me quedaría el c subíndice 0. En segunda derivada me quedaría 2c subíndice 2. Este 2 voy a cambiarlo de notación y voy a ponerlo como 2 factorial. En la tercera derivada, si yo sustituyo la a, pues si se fijan no tengo en dónde sustituir la a, por lo tanto me queda el 6c3 y este 6 lo transformo con su equivalente en notación de factorial. Y entonces si se continúa diferenciando y se va sustituyendo x igual a, se llega a este concepto. F en la derivada n de a es igual a n factorial con c subíndice la derivada que estemos trabajando. Y al despejar este enésimo término, este que está multiplicando pasa dividiendo, tenemos esta expresión. Pues esta fórmula es válida para n igual a 0 si se adopta entonces la convención de que 0 factorial es igual a 1. Por lo tanto, la f0 es igual a f. Y de esta manera acabamos de demostrar entonces un teorema que dice que si f tiene una representación o un desarrollo en forma de serie de potencias en A, ¿sí?, podemos plantearlo de esta manera, ¿sí? Y entonces los coeficientes estarán expresados por la fórmula debido a este despeje que planteamos anteriormente. Lo podríamos entonces plantear también ahora como esta fórmula aquí. Y al sustituir esta fórmula para c subíndice n de nuevo en la serie de aquí arriba, en esta de aquí, tenemos entonces el desarrollo de lo que se llama la serie de potencias en A y lo planteo de esta manera. En forma compacta y en forma desplegada lo vamos entonces trabajando. Y observemos que aquí trabajo primera derivada elevado aquí a la 1. Segunda derivada con su notación de factorial con el cuadrado también aquí arriba. ¿Cómo va coincidiendo todo esto? Es el 3 de la potencia con el 3 factorial con tercera derivada aquí. ¿De acuerdo? Entonces, después de esto, vamos ahora sí a particularizar, a encontrar entonces la razón de ser de esto. Pues justo a la serie anterior que estamos planteando se le llama serie de Taylor
de la función f en alrededor de A o centrado en A. Y justo el caso especial en donde la A se llama 0, entonces está la serie planteada anteriormente, que le llamamos serie de Taylor, se transforma en esta definición, de tal manera que ahora tengo f de 0, f de 0, f', bi'prima, tri'prima, ¿sí? Sustituyendo con ceros, con sus factoriales aquí abajo, con las potencias en sus respectivas x, y a este caso en donde la A es igual a 0, se le llama serie de Maclaurin, y es una forma muy común de trabajar con A igual a 0. Por lo tanto, la serie de Taylor particularizada en una A nula, 0, se llama serie de Maclaurin. Muchas gracias.